Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro penúltimo weekly con una versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. La semana estuvo marcada por una combinación de señales macromixtas, decisiones de política monetaria y un trasfondo geopolítico que volvió a ganar protagonismo. Mientras algunos bancos centrales avanzan o confirman la fase final de sus ciclos, los datos de actividad y de inflación siguen entregando mensajes poco lineales, obligando a los mercados a moverse entre optimismo selectivo y la cautela táctica. En paralelo, commodities y activos de riesgo reaccionaron tanto a cambios de expectativas de tasas como a factores de oferta y tensiones políticas, configurando un escenario global donde el foco vuelve a estar en la calidad de crecimiento y en la credibilidad de las trayectorias monetarias. De hecho, al momento de hacer un zoom in en cómo se desempeñaron los activos globales, vemos que las acciones a nivel global retrocedieron un 0,03%, mientras que en el lado de commodities también retrocedió en un menos 0,09%. Ahora bien, en el frente cambiario, el dólar tomó el protagonismo, avanzando un 0,2% a nivel global, mientras que las monedas emergentes perdieron algo del rally que se había visto en las semanas anteriores, depreciándose en un 0,2%. Al nivel local, vemos que la semana combinó política, commodities y tasa local. En lo político, vemos que la elección presidencial se resolvió con triunfo desde un lado pro mercado, donde José Antonio Kast obtuvo la victoria con un 58,6% de los votos, consolidándose un cambio para el ciclo 2026-2030 y elevando la atención sobre señales de transición y primeras definiciones económicas. Además, vimos en el lado local que el cobre siguió siendo un termómetro central, con el tipo de cambio que se movió cercano a los niveles de 915-918 en la antesala de mercado, en un contexto interno volátil, pero con un soporte desde los metales. De hecho, también vimos que en términos de política monetaria, el Banco Central recortó la tasa en 25 puntos base a 4,5% y reforzó la idea de convergencia inflacionaria al 3% en el primer trimestre del 2026. Pero el giro clave estuvo en el aumento del rango neutral al 3,75 y 4,75%, lectura que el mercado interpretó como algo más hawkish en el margen, porque acota el espacio para recortes adicionales. La curva de la Cámara reaccionó al alza y se instaló el debate sobre si 2026 será más bien el cierre del ciclo de su extensión. Complementando el tono, el INPOM revisó el alza del crecimiento e inversión para el 2026, apoyado en recuperación de demanda interna e impulso de inversión, mejorando el starting point macro del gobierno entrante. Finalmente, desde un lado del clima social, las encuestas post-elección mostraron un repunte en expectativas. Hay una mayor proporción de personas que cree que el país podría ir mejor bajo la nueva administración, un dato blando que, sin ser determinante, suele incorporar mayor consumo, inversión y narrativa pro mercado. Ahora, pasando a la renta variable global, destacar más que nada el desempeño que tuvo el Reino Unido con un avance del 2,66%, en lo que estuvo apoyado a datos más que nada en la narrativa de desinflación. El CPI de noviembre sorprendió a la baja con un mercado laboral que muestra algo más de holgura. Se reforzó el argumento para que el BOE recortara la tasa en 25 puntos base a 3,75%. Aún así, el comité mantiene una visión más dividida. La discusión se mueve entre inflación que se ve más rápido y el riesgo de construir un slack en empleo. Ya sea cierre de la ventana, el PIB del tercer trimestre se revisó y confirmó una expansión muy acotada, manteniendo vivo el debate sobre la fragilidad del crecimiento. Por otro lado, desde Japón vemos que el índice retrocedió un 2,51%, pero una semana que mantuvo un tono más bien constructivo desde el frente corporativo. El Tankan de diciembre mostró el tercer trimestre consecutivo de resiliencia, con el índice de sentimiento de All Industry subiendo a 17, que es el máximo desde el 2018, pese a vientos en contra por parte de las tarifas. Ese telón de fondo dejó la cancha lista para el Banco Central de Japón. Luego, avanzando la semana, el BOJ concretó el movimiento esperado y subió la tasa en 25 puntos base a 0,75%, que es el nivel más alto desde 1995, reiterando que seguirá reiterando un estímulo si el escenario de actividad e inflación se materializa.
La conferencia de Úbeda, sin embargo, dejó una lectura más bien mixta. El mercado persiguió un sesgo más dovish en el timing, sin guía explícita sobre el ritmo, pero el mensaje de fondo fue más hawkish en la función de reacción, especialmente al relativizar el debate de la tasa neutral. La sabremos cuando lleguemos, según sus palabras. Y en la práctica, evitar que el mercado encasille el ciclo en el 1% como umbral definitivo. Con esto, tras la decisión, el yen siguió bajo presión y la historia se trasladó al FX y tasas. Autoridades japonesas advirtieron que podría actuar ante movimientos unidireccionales del tipo de cambio, mientras que los rendimientos de bonos japoneses siguieron subiendo, en un mercado que empieza a ponderar si la normalización podría seguir siendo más persistente de lo que sugeriría la reacción inicial. Bueno, ahora bien, al momento de ver la reacción de los mercados emergentes, vemos que el índice general emergente se depreció en 1,52%, mientras que desde Asia la caída fue de 1,61%. Lo mismo en Latam, que retrocedió en un 2,02%. En este lado, acotar la reacción que tuvo China o los movimientos que tuvimos en China en la semana, en donde el pulso doméstico de noviembre volvió a decepcionar. Esto lo vimos un poco en el weekly pasado, pero mencionar que la producción industrial mantuvo un crecimiento moderado de 4,8% año contra año, levemente por debajo de las cifras de octubre, pero el foco estuvo en el consumo, en donde las ventas minoristas se enfriaron con fuerza hasta el 1,3% año contra año, su registro más débil desde el periodo post-COVID reciente, afectada por efectos de base y por el agotamiento de subsidios trade-in. Bueno, ahora pasando más que nada a los movimientos de la renta fija global, vemos que desde el lado de desarrollados tuvimos rendimientos positivos, destacando más que nada aquellos bonos de una menor clasificación crediticia que avanzaron un 0,99% en la semana. Ahora bien, si nos movemos al lado de emergentes, vemos que en la misma línea High Yield fue la clase de activo que más avanzó con un avance de 0,63% y la TAM en 0,56% en un contexto donde el lado de los spreads ha seguido acotándose en lo que va del año. Ahora bien, pasando a las monedas, vemos que el dólar a nivel global avanzó un 0,2%, donde vemos que en Estados Unidos el mundo de mercado alternó entre apetito por riesgo y una cautela macro. En la semana siguió un rebote de tecnología con catalizadores corporativos y un dólar con movimientos mixtos en la semana, pero que terminó positivo, mientras que los commodities, particularmente metales, reaccionaron a un combo de dólar y expectativas de política monetaria. En paralelo vimos que se reportaron datos macros que siguieron con, entre comillas, asterisco por el shutdown. El mercado se mantuvo sensible ante el empleo como la inflación, calibrando qué tan rápido podría moverse la Fed en 2026, especialmente si se confirma el enfriamiento de deterioro abrupto. Además, en lo que es el lado de geopolítica, el petróleo también tomó protagonismo, que lo nombraremos posteriormente, pero más que nada por el endurecimiento de la postura estadounidense con Venezuela, lo que elevó la prima por riesgo y sumó volatilidad al complejo energético, mientras los activos de refugio también capturaron parte de este flujo. Además, mencionar que desde la eurozona vemos que el euro se depreció un 0,26%, en donde más que nada el ruido de corto plazo convivió con una lectura algo más constructiva. Por un lado, vimos que la producción manufacturera de la zona euro subió un 0,6% en octubre, más moderado desde el lado de Irlanda, con Alemania recuperando parte del golpe de agosto, aunque aún por debajo de los niveles de mediados de año. En inflación, el HICP de noviembre se confirmó en 2,1% año contra año en el lado headline y 2,4% lo que es en la medida core, con una media anualizada de 3 meses del core acercándose al objetivo, ayudada por la debilidad de servicios y bienes. Además, mencionar que en este mismo lado, el Banco Central Europeo, lo nombraremos posteriormente dentro de nuestras noticias, pero mencionar que mantuvo la tasa sin cambios por cuarta reunión y reforzó un enfoque de reunión a reunión. El giro interesante en este lado estuvo en el tono del comunicado, con las proyecciones mejorando para el lado del crecimiento, impulsadas más que nada por la demanda interna, donde el Banco Central sigue viendo la inflación volviendo al 2% recién para el 2028, lo que deja espacio para una pausa prolongada. Mencionar también que desde el lado de Nueva Zelanda vemos que el dólar neozelandés tuvo una depreciación de menos 0,86%, en donde esto va de mano una mirada un poco más hawkish por parte del Banco Central del país. La gobernadora Anna Breman señaló que la espera
que la OCR se mantenga sin cambios por un tiempo después de que el Banco Central diera señales de haber terminado su ciclo de recorte tras un recorte de 25 puntos base. El mensaje apunta a anclar las expectativas si el mercado estaba como de alguna manera coqueteando con el alza del próximo año. Entonces, en esta misma línea, el dólar neozelandés sugiere que el umbral podría reactivar este tightening que no está cerca y que el foco continúa consolidando el aterrizaje más macro. Eso más que nada. Y bueno, desde el lado de emergentes vemos que la mayor depreciación se dio desde el lado del real, que se depreció un 2,26% y fue la peor moneda emergente. En esta misma línea vemos que nuestra moneda nacional se depreció en un 0,29%, mientras que desde el lado de la rupia india avanzó un 0,86%. Ahora bien, avanzando al lado de commodities, vemos que se cerró la semana con un desempeño mixto, pero negativos del lado de energía, pero positivos en lo que son los metales preciosos. El petróleo LTI cayó un 1,36%, presionado principalmente por un fuerte exceso de oferta física a nivel global, reflejado en el aumento de crudo almacenado en el mar, que alcanzó cerca de 1.300 millones de barriles, su mayor nivel desde el 2020. Este elevado volumen de oil on water evidencia que la producción está superando la demanda efectiva y que los barriles no encuentran destino inmediato. Si bien hubo algo de ruido geopolítico asociado a Rusia y Venezuela, su impacto real sobre los volúmenes fue limitado, llevando al mercado a reducir el premio por riesgo ante la perspectiva de un superávit prolongado de crudo. Por su parte, el gas natural retrocedió un 3,14%, afectado por una combinación de exceso de oferta, temperaturas más cálidas de lo esperado y niveles elevados de inventarios, factores que debilitaron las expectativas de demanda invernal. Ahora bien, pasando al lado de metales preciosos, se observó un desempeño positivo, impulsado principalmente por expectativas crecientes de recortes de tasa en Estados Unidos y una combinación de demanda e inversión y restricciones de oferta, especialmente en el lado de la plata. Por eso mismo, la plata subió un 8,39%, alcanzando su récord histórico, apoyado por fuertes flujos hacia ETF y escasez de relatividad del metal, mientras que el oro avanzó un 0,91%, respaldado por datos de inflación más bajos de lo esperado y señales de debilitamiento en el mercado laboral, reforzando un escenario más dovish de la Fed. En metales industriales, el cobre subió un 3,18%, ubicándose cerca del máximo histórico, impulsado por un renovado foco del mercado en las restricciones de oferta minera. El movimiento estuvo apoyado por proyecciones alcistas de Goldman Sachs, que destaca una oferta estructuralmente ajustada sobre una demanda sólida asociada a energía y construcción e industria. Por otro lado, el hierro avanzó un 1,09%. Ahora bien, al momento de ver los desempeños del lado agrícola, vemos que el maíz avanzó un 2,84%, mientras que el trigo cayó un 4,63%, cerrando cerca de su peor semana desde junio, presionado por un mercado global sobreabastecido y una oferta abundante. En tanto, la soya retrocedió un 2,55%. Ahora, pasando a la primera noticia de la semana, vemos que la inflación subyacente en Estados Unidos sorprendió a la baja en noviembre, alcanzando su nivel más bajo desde comienzos del 2021. El Core CPI se ubicó en 2,6% interanual, mientras que la inflación general desaceleró a 2,7%, ambos registros por debajo de lo esperado y por el consenso. Sin embargo, el dato viene acompañado de un asterisco importante. El shutdown del gobierno federal impidió al BLS recolectar la información durante octubre, obligando a publicar una medición bimensual y a, de alguna manera, imputar precios en componentes clave como vivienda. Esto introduce de alguna manera un ruido estadístico y obliga a interpretar el resultado con cautela. Dicho eso, más allá de los problemas de calidad del dato, la composición del IPC fue significativamente más benigna de lo anticipado. La inflación de bienes siguió moderándose, apoyada por la desaceleración en autos usados y precios asociados a bienes discrecionales, mientras que la inflación de servicios mostró una caída relevante, particularmente en alojamiento, recreación y tarifas aéreas. Incluso el componente de shelter, históricamente el más persistente, mostró su menor crecimiento interanual en más de 4 años. En términos agregados, más de la mitad de la canasta del CPI estaría creciendo a tasas anualizadas por debajo del 2%.
Este escenario dio fuerza a la narrativa que comenzó a instalarse en los mercados tras un reporte de Week CPI, que vuelve a imponer sobre la mesa el ciclo de reportes más profundo para el 2026. De hecho, según el mercado, la lectura debería ser bastante clara. La inflación estaría retomando una trayectoria descendente, mientras que los datos de empleo comenzarían a mostrar una mayor debilidad, debilitando la resiliencia de los miembros más hawkish del FOMC. Bajo este marco, el escenario base apunta hasta 100 puntos base de recortes por parte de la Fed del 2026 por sobre lo que hoy descuenta el mercado. La reacción fue consistente con esta lectura, en donde subieron las acciones, cayeron los rendimientos de los bonos de largo plazo y el dólar se debilitó. ¿Cuál es nuestra interpretación de mercado? Es que si bien el sesgo de reporte es claramente más dovish, creemos que aún es prematuro sacar conclusiones definitivas sobre la dinámica subyacente de la inflación, dada la distorsión generada por el shutdown y la imposición de precios en componentes clave. Dicho eso, el mensaje no puede ser ignorado. El proceso desinflacionario parece estar retomando tracción y la composición del IPC es más favorable que en meses previos. La confirmación o no llegará con el dato de diciembre, pero por ahora el balance de riesgo comienza a inclinarse hacia un mayor espacio de recortes de tasas en el mediano plazo, especialmente si la actividad y el mercado laboral continúan perdiendo momento. Ahora, pasando a nuestra segunda noticia, vemos que el reporte doble del empleo en Estados Unidos, octubre-noviembre, llegó con una advertencia clara. Los datos están ruidosos con el shutdown federal que retrasó la publicación y afectó la recolección habitual durante el periodo de referencia. En consecuencia, más que leer los titulares de un mes en específico, el foco hoy está en las tendencias y promedios móviles, y en esperar el dato de diciembre para tener una señal más limpia sobre la dinámica subyacente del mercado laboral. En términos de resultados, noviembre mostró una creación de empleo de 64.000 empleos, muy por encima del consenso que era 50.000, pero octubre registró una caída de menos 105.000 empleos, el peor registro desde el 2020. Además, hubo revisiones negativas en meses previos, lo que empuja a la baja el momentum. El promedio móvil de 3 meses cae a 22.000 y el de 6 meses se ubica en 75.000, reflejando una desaceleración tangible en la creación neta de puestos de trabajo. Parte importante del shock vino del sector público. El empleo federal se contrajo con fuerza, ligado al programa de renuncias diferidas, DOGE, que arrastró el dato de octubre. Desde una perspectiva más bien desagregada, el mensaje es mixto. Por un lado, el empleo privado se mantuvo relativamente resiliente, con un aumento o una creación de 52.000 empleos en octubre y 69.000 en noviembre, con un promedio móvil de 3 meses cercano a 75.000. Pero esa resiliencia no fue amplia. La creación se concentró principalmente en salud y educación y construcción, donde destacó un aumento de 28.000 en noviembre, con señales de demanda asociadas a proyectos de inversión intensivos en infraestructura, según las lecturas a construcción vinculada a data centers. El resto de los sectores mostró avances marginales o directamente retrocesos, lo que sugiere que el mercado laboral aún se sostiene, pero con una mayor amplitud de contracción cada vez más estrecha. En paralelo, ¿qué pasó? La tasa de desempleo bajó a 4,6%, superando tanto el 4,5% proyectado por la Fed para fin de año como el 4,4% para el 2026. El matiz relevante es que el aumento parece venir más de la reincorporación de trabajadores a la fuerza laboral y un alza de despidos temporales, más que un salto claro en despidos permanentes. Esta distinción importa. Si el movimiento es transitorio y se normaliza, la set de datos sigue siendo consistente con una Fed más paciente. Sin embargo, si el cambio de desempleo se estabiliza cerca del 4,6%, con mayor componente el layoff permanente, el mercado podría empezar a reabrir con fuerza el debate sobre una reanudación del ciclo de recortes para el primer semestre del 2026. ¿Cuál es nuestra visión? Es que el reporte valía la idea de un mercado laboral que se está enfriando gradualmente, pero todavía no entrega una señal limpia sobre los problemas de medición asociados al shutdown. La combinación de creación de empleo privada moderada pero concentrada, desempleo al alza y un crecimiento salarial mensual bajo, que aumentó un 0,1% en noviembre, inclina el balance hacia un escenario de mayor sensibilidad de la Fed, datos de actividad y empleo en los próximos meses. Por ahora, lo más prudente es estar de alguna manera con este print con un dato en asterisco y esperar el reporte de diciembre para confirmar si estamos frente a un ruido estadístico o a un deterioro más persistente que justificó recortes agresivos para el 2026.
Luego, pasando a nuestra tercera noticia, y algo más en línea con lo que mencionamos anteriormente, el Banco Central Europeo mantuvo las tasas sin cambios por cuarta reunión consecutiva, dejando la tasa de depósito en 2% en línea con las expectativas. El mensaje del Consejo fue consistente, sin guidance explícito y con una estrategia dependiente de los datos, en un contexto donde la inflación se mantiene cerca del objetivo y la economía de la zona euro ha mostrado una resiliencia mayor a la anticipada frente a los shocks globales. Las nuevas proyecciones del Banco Central Europeo reflejan un sesgo más optimista. El staff revisó al alza las perspectivas de crecimiento, apoyado en una economía que sorprendió positivamente el tercer trimestre y señales de tracción hacia el cierre de fin de año. Bueno, en esta misma línea, destacar que Christine Lagarde destacó una demanda interna, en particular la inversión impulsada por la adopción de inteligencia artificial y un mayor gasto en infraestructura y defensa, que serán el principal factor de expansión, mientras que el arrastre negativo vino desde el sector externo, que será más acotado en proyecciones previas. Sin embargo, este giro más constructivo no está exento de riesgo. Desde Bloomberg Economics destacaron y advierten que parte del optimismo podría desvanecerse relativamente rápido. En primer lugar, el impacto pleno de los aranceles estadounidenses aún no se ha materializado. Parte del buen desempeño reciente respondería a efectos de anticipación y acumulación de inventarios, mientras que el traspaso a precios en Estados Unidos sigue incompleto. A medida que ese pass-through avance hacia el 2026 y con un euro relativamente fuerte, la demanda por exportaciones europeas podría verse presionada. El segundo foco de cautela está en el frente fiscal. Si bien el BCE asume un impulso relevante desde Alemania, existen dudas sobre el tamaño y velocidad de implementación de este estímulo. De hecho, algunas estimaciones ya han comenzado a moderar el crecimiento esperado para Alemania en el 2026. Además, fuera de Alemania, el resto de grandes economías de la zona euro siguen aplicando políticas fiscales restrictivas, lo que limita el impulso agregado. El estímulo fiscal del bloque sería prácticamente neutral para el próximo año. En lo que es la inflación, el BCE reiteró su disposición a tolerar desviaciones moderadas por debajo del 2% durante un tiempo, considerando que responden mayormente a factores transitorios como la reversión de alzas previas en energía. Bajo este escenario, la inflación convergería nuevamente al objetivo recién hacia el 2028, reforzando una postura paciente. En paralelo, el mercado ha comenzado a reducir las probabilidades de nuevos recortes y, de forma incipiente, a adelantar apuestas sobre un primer aumento de tasas hacia el 2026, un cambio relevante frente a la narrativa de easing global. ¿Cuál es nuestra visión? Es que el BCE se apoya en un escenario que luce más favorable, pero el balance de riesgo sigue siendo asimétrico. Si bien la mejora en crecimiento y la estabilidad inflacionaria justifican una pausa prolongada, los riesgos externos, aranceles, fiscalidad y comercio global podrían poner a prueba este optimismo. Por ahora, el Banco Central Europeo gana tiempo y mantiene todas las opciones abiertas, pero la sostenibilidad actual será un tono más hawkish, dependerá de estos riesgos no se materialicen con mayor fuerza para el 2026. Luego, como cuarta noticia, y que ya la revisamos levemente anteriormente, vimos que el Banco Central de Japón retomó el ciclo de alzas y elevó su tasa de 25 puntos base, hasta el 0,65%, que es el nivel más alto desde 1995. La decisión era ampliamente esperada, pero la lectura dejó de alguna manera algo ambigua, mientras que el movimiento confirma una retirada gradual de estímulo con un tono desde el gobernador Kusao Ueda en una conferencia que fue interpretado por el mercado relativamente más dovish al evitar entregar cualquier guía explícita sobre el ritmo futuro de alzas. Detrás del ajuste, el Banco Central de Japón mostró una mayor confianza en el escenario macro. Ueda, de hecho, destacó la mejora de las condiciones domésticas con revisiones al alza en utilidades corporativas y mayor claridad sobre el entorno comercial y un panorama externo, algo con menor riesgo, apoyado a la resiliencia del consumo en Estados Unidos y a la inversión asociada en inteligencia artificial. Además, el banco considera que el ciclo salario-precios sigue ganando tracción, lo que refuerza la probabilidad de que la inflación subyacente se mantenga de forma sostenida cerca del objetivo. El punto clave del mensaje estuvo en la discusión sobre la tasa neutral. Ueda buscó explícitamente restarle protagonismo a las estimaciones previas, como el rango de 1 a 2,5%, señalando que la neutralidad solo se conocerá cuando llegue a ella, al describir la política monetaria como aún en niveles significativamente bajos incluso tras el alza. El banco amplía su margen de maniobra y sugiere que la tasa neutral podría ser más alta de lo que el mercado asumía, en
un matiz con implicancias más hawkish en el mediano plazo. En cuanto a la trayectoria futura, el mensaje oficial fue de dependencia estricta de los datos. El banco evaluará cómo el nuevo nivel de tasas impacta la actividad, la inflación y las condiciones financieras antes de volver a actuar. El escenario base apunta que el próximo ajuste no sería inminente, sino con la siguiente alza hasta la segunda mitad del 2026, lo que llevaría la tasa al 1%. Aún así, el tono de fondo es que el banco ya no se siente constreñido por estimaciones técnicas y está dispuesto a seguir ajustando las condiciones si lo ameritan. Con esto vemos que el mercado leyó el mensaje como algo más dovish en el corto plazo, reflejando un yen más débil y rendimientos al alza. El trasfondo es moderadamente más hawkish. El Banco de Japón ha retomado el proceso de normalización y dejó claro que la tasa neutral no está cerca del equilibrio. Si la inflación se mantiene por sobre el 2%, el yen continúa bajo presión y el ciclo salarial sigue consolidándose, el sesgo seguirá siendo hacia algo más de alzas graduales, incluso si el timing exacto permanece deliberadamente abierto. Finalmente, terminando con las noticias de la semana y algo relevante a nivel local, vemos que el Banco Central recortó la tasa de política monetaria en 25 puntos base y la lleva hasta el 4,5%, una decisión ampliamente esperada y acompañada por un tono neutral. El mensaje reconoce un escenario macroeconómico más favorable, pero evita adelantar nuevos estímulos. La TPM se ubicó dentro del rango estimado como neutral, lo que explica una comunicación prudente en un contexto donde el ciclo de normalización monetaria estaría entrando a su fase final. En materia inflacionaria, el Banco Central destacó que el proceso de desinflación ha avanzado más rápido de lo previsto, con inflación cerrando el año cercano al 3,5%, muy por debajo del 4% proyectado en el IPOM de septiembre. Con eso, el Banco Central ahora espera que la inflación converja al 3% durante el primer trimestre del 2026, reduciendo los riesgos alrededor de ese escenario. Factores como menores precios de energía, una apreciación del peso y una caída puntual en tarifas eléctricas refuerzan esta lectura. Aún así, el mensaje es claro: la inflación subyacente probablemente se mantendrá levemente por sobre la meta durante parte del 2026, justificando algo de mayor cautela. Por el lado de la actividad, el IPOM mostró un sesgo más constructivo. El Banco Central revisó al alza sus proyecciones de crecimiento para el 2026 con un rango de 2 a 3%, apoyado por un fuerte repunte del precio del cobre, un mayor impulso externo y el desempeño de la inversión mejor a lo anticipado, particularmente en maquinaria y equipos. A nivel doméstico, también se destacan señales de mejora en expectativas y un mercado laboral algo más dinámico, aunque el propio Banco Central reconoce que existen desafíos relevantes. Un punto clave del informe fue la revisión al alza del rango de la tasa neutral, que pasó de entre 3,5 y 4,5 a 3,75 y 4,75. Esta decisión, atribuida principalmente a factores estructurales externos, como menor ahorro global, mayor inversión asociada a la productividad y mayores déficits fiscales en economías desarrolladas, reduce el espacio para recortes adicionales. En la práctica, la ancla de la tasa terminal en torno al 4,25% refuerza la idea de que el margen del estímulo monetario hacia adelante es más limitado. ¿Cuál es nuestra visión con respecto a esto? Es que el Banco Central enfrenta un escenario claramente más favorable, pero opta por una estrategia de cautela y consistencia, con la inflación convergiendo hacia la meta, una economía que gana tracción y una tasa ya en niveles neutrales. El banco evita señales que puedan generar ruido en el mercado. El escenario base sigue apuntando a un último recorte de 25 puntos base hacia mediados del 2026, aunque no descartamos que, antes de avanzar más, el Consejo vuelva a revisar la tasa neutral, consolidando una política monetaria más cercana al equilibrio de largo plazo. Finalmente, pasando al desempeño de las acciones de la semana, destacamos más que nada que el S&P tuvo un leve aumento de 0,1%, más que nada linkado o impulsado por el lado de tecnología y salud, que mostraron una fortaleza gracias a expectativas positivas de innovación y demanda. Sin embargo, estas subidas estuvieron compensadas por retrocesos en sectores relacionados a la energía y consumo básico, que enfrentaron presiones por menor actividad y ajustes de perspectivas. Entre las alzas, lo que mayor destacó fue SanDisk Corp, que avanzó un 15,24%, donde la compañía de tecnología especializada en tarjetas de memoria se benefició de un contexto favorable para el sector, marcada por la volatilidad del mercado y la reciente inclusión en el S&P, hecho que históricamente genera mayor interés por parte de los inversionistas. Además, su buen desempeño de microtecnología impulsó a todo el segmento de memoria y almacenamiento. En la misma línea, Moderna avanzó un 14,73%,
más que nada porque la farmacéutica se vio impulsada por factores tanto fundamentales como especulativos. A comienzos de mes, un estudio masivo realizado en Francia alivió temores sobre la seguridad a largo plazo de las vacunas de ARM, lo que generó confianza en el mercado. Este catalizador inicial dio lugar a un renovado interés especulativo que se intensificó tras el repunte, consolidando la tendencia alcista de la acción. Desde el lado negativo, vemos que Lamb Weston Holdings retrocedió un 26,35% después de no elevar sus previsiones para el año completo, a pesar de reportar unos resultados mejores de lo esperado. Luego, Generac retrocedió un 13,57%, en donde la compañía estadounidense de productos de generación de energía de respaldo presentó un informe de tercer trimestre más duro de lo esperado, con ingresos cayendo y ganancias por debajo de las previsiones después de una temporada de cortes inusualmente tranquila, se redujera la demanda de generadores residenciales. Desde el lado local vemos que el ICPA mostró un desempeño negativo, retrocediendo un 0,74%. La semana registró un alza por el lado de Coca-Cola en Monor, que avanzó un 10,75%, luego que Cervecería AB, InBev, renovara su contrato con la distribución Coca-Cola en Monor por un nuevo periodo de 5 años. A esto le siguió Oro Blanco, que avanzó un 8,76%, tras confirmarse que los accionistas aprobaron la compra de acciones de la serie A de Pampa Calichera y la fusión por la absorción de dicha filial. Desde el lado negativo vemos que CMPC retrocedió un 6,72% y a esto le sigue Quiñenco con un retroceso de 6,1%. Ahora, para ver qué viene en la semana y los datos económicos que estaremos expectantes, vemos que comenzamos con la publicación de crecimiento económico del tercer trimestre en el Reino Unido, que registró un aumento de 1,3% interanual en línea con las expectativas, impulsado por el sector de servicios gracias a las actividades financieras, de seguros y negocios inmobiliarios, mientras que la producción cayó un 0,2% por caídas en transporte, equipos y productos farmacéuticos básicos. El martes se publican las cifras del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos con proyecciones de 3,2%, mientras que en Canadá se espera un crecimiento de 0,3%, que representaría una desaceleración significativa frente al 1% previo. El miércoles continúan los continuing claims estadounidenses, estimados en 1.895.000, que actualizarán el panorama laboral, y ese mismo día Japón publicará su índice de ciclo de negocios, cuya última lectura alcanzó los 110 puntos. El jueves tendremos la tasa de desempleo y producción industrial japonesa, que serán indicadores claves que el mercado evaluará para recalibrar las expectativas sobre un posible aumento de tasas de ese banco. Mientras que ya cerrando la semana, China se dará a conocer con las ganancias de empresas industriales interanuales, donde el último dato mostró una contracción de 5,5%. Con esto terminamos nuestro video semanal. Le queremos dar muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de extensión están siempre muy abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana y fin de año.